Bien, Dios bendiga a todos, hermanos. Vamos a de inmediato presentar ante Dios para que Él sea que dirija y determine todo lo que se vaya a hablar. Padre, gracias, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, pidiéndote, suplicándote, Padre, que tú nos des de tu gracia y tu poder, entendimiento, sabiduría, para poder entender tu palabra, vivir tu palabra, obedecer tu palabra y darte gloria. Reconocemos tu misericordia, tu clemencia, tu santidad, tu hermosura, y agradecemos el privilegio que tú nos das de poder estar aquí frente a tu palabra, Dios. Ayúdanos a que haya en nosotros este deseo, sentir esta vida que hubo en el salmista. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, Dios le bendiga nuevamente. La tarde de hoy vamos a estar hablando sobre el beneficio de amar su palabra. El beneficio de amar su palabra. En todo este salmo sabemos que el tema central es amar la palabra de Dios. Y aquí en esta porción podemos ver algunas descripciones de en qué consiste amar la palabra de Dios y qué bendiciones, qué consecuencias positivas vemos acá conlleva el amar la palabra de Dios. Vamos a estar viendo dos puntos. El primer punto brevemente es amor a su palabra, que los vemos reflejados en los versos 97 y 103, donde dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel mi boca. Aquí vemos cómo estos versos reflejan, describen de manera clara esa actitud del salmista hacia la palabra de Dios. ¿Cuál era la actitud del salmista hacia la palabra de Dios? De amor hacia la palabra de Dios. No solamente de amor, sino que también deleite hacia la palabra de Dios. Vemos aquí que el salmista expresa su gran amor, su gran disfrute hacia la palabra de Dios. Y la realidad es que el que ama a Dios tiene que amar también la palabra de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese amor a Dios y ese amor a la palabra de Dios? Como dice el verso 97, todo el día es ella mi meditación. Si amamos la palabra de Dios, todo el día ella va a ser nuestra meditación. Y a medida que meditemos en la palabra de Dios, claramente nuestro amor hacia Él crece. Pensando constantemente en su palabra, leyéndola y estudiando. Esta dedicación, ahora bien, esta dedicación a la palabra de Dios, a esta dulce y deleitosa palabra, produce en nosotros dos efectos. Ya vimos que ese amor a su palabra se manifiesta en constantemente estar frente a ella, ya sea leyéndola, estudiando, meditando en ella, pensando en ella. Pero también vemos que aquí se describe dos efectos, bendiciones que conlleva el amar su palabra. Y la primera bendición es sabiduría. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando estamos todo el tiempo meditando en ella, dice acá que vamos a ser sabios. Lo dice expresamente los versos del 98 al 100, dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, que cuando leemos, estamos frente a la palabra de Dios, somos más sabios aún que los enemigos.
que cualquier peligro, cualquier dificultad que se presente. Dice un comentarista: el creyente humilde, equipado por la sabiduría de la palabra, puede ver más desde sus rodillas que sus enemigos de puntillas. Es decir, que nosotros, con la sabiduría de la palabra de Dios, podemos ver más, tener más entendimiento que cualquier enemigo que venga a atacarnos, que cualquier peligro que nos aceche. Pero también sigue diciendo el verso 99 que somos más sabios, dice el 99: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, aún más que los enseñadores. Es decir, que cualquier persona, que cualquier ser humano, somos más sabios cuando leemos, cuando meditamos en su palabra. Una ocasión decía Charles Spurgeon que los discípulos sencillos de Cristo que se sientan a sus pies a menudo son más hábiles en asuntos divinos que los doctores de la teología. Repito, los discípulos sencillos de Cristo que se sientan a sus pies a menudo son más hábiles en asuntos divinos que los doctores de la teología. Es decir, que cuando pasamos tiempo frente a la palabra de Dios, podemos adquirir esa sabiduría que solo el Señor da, aún más grande que cualquier doctor en teología. Pero dice el verso 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Vemos que esta sabiduría es superior a los peligros o los enemigos, es superior a los enseñadores o a cualquier sabiduría humana. Pero también esta sabiduría es superior a la tradición humana, a los conocimientos que se han amontonado de generación en generación. Entonces, estar al frente meditando la palabra de Dios trae sabiduría superior a cualquier sabiduría que exista. Pero la clave está en la parte B del verso 6. No solamente es pasar tiempo frente a la palabra de Dios, sino como dice en la parte B del verso 100: porque he guardado tus mandamientos. Ese conjunto de conocimientos que podemos obtener, captar frente a la palabra de Dios, se vuelve sabiduría cuando lo obedecemos. Ese conocimiento se convierte en sabiduría cuando lo obedecemos. Esa es la clave del éxito, esa es la clave de ser sabios: obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, no solamente se expresa que el que ama la palabra de Dios y está frente a la palabra de Dios como resultado de su amor es sabio, sino que también tiene dirección en la vida. Nadie dice o sabemos que el que tiene una dirección clara llega más rápido a su objetivo. El que tiene la mente clara rápidamente obtiene lo importante. Yo recuerdo que hoy una serie la vemos en familia la serie, y en una ocasión una embajadora en la serie le dice a una persona, un agente de los Sears, él le dice: wow, a mí me encantaría que a tu edad yo tuviera la mente tan clara. ¿Por qué? Porque esta persona desde joven tenía las cosas claras, y cuando sabemos y tenemos las cosas claras desde temprano, más rápido alcanzamos nuestro objetivo. Entonces vemos que la palabra de Dios, llevándola ya al texto, nos da una dirección. La
La palabra de Dios no solamente provee sabiduría al ser humano, sino que también la palabra de Dios, estar frente a la palabra de Dios, provee dirección. Muchas veces no sabemos qué hacer, estamos como en el limbo, pero la palabra de Dios nos dice el norte, el objetivo que debemos perseguir. Versos 101 al 104 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Verso 102: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Es decir, que en la palabra de Dios podemos ver lo que hay que evitar y podemos ver lo que hay que hacer. Tenemos un camino claro. La palabra de Dios está definido, claro, lo que hay que evitar y lo que hay que hacer. Además, la palabra de Dios nos muestra el camino al cielo. Nadie puede mostrarnos de manera más clara el camino hacia la salvación, el camino hacia el cielo, que la santa palabra de Dios. El verso 104, ya para finalizar, que es el centro, el resumen de esta enseñanza, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Este es el resumen de este salmo. Aquí contiene las enseñanzas claves que hemos visto a través de este salmo. Dice: de tus caminos he adquirido, de tus mandamientos, es decir, la palabra de Dios, he adquirido inteligencia, que fue lo primero que vimos, sabiduría, esa mente clara. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Por tanto, he aborrecido. No solamente tenemos la mente clara, la sabiduría, sino que tenemos sentimientos seguros. He aborrecido, dice acá, el camino, todo camino, no solamente el camino, todo camino. Es decir, habla aquí de la vida, del buen vivir, de mentira. Entonces, si queremos una mente clara, sentimientos seguros, buen vivir, la palabra de Dios es la opción, es el camino, es lo que hay que seguir. Existen dos caminos: el camino de la verdad y el camino de mentira. Estudiando las verdades de Dios contenidas en su palabra, podemos detectar toda mentira que expresa o propone el mundo. El mundo nos ataca con mentiras, nos dispara mentiras en todo momento. Pero cuando conocemos la verdad, podemos discernir entre las mentiras que nos propone el mundo y las verdades eternas de Dios. Como el billete, el dinero, las personas que estudian el dinero, ellos estudian el dinero verdadero, el billete verdadero, para poder de una vez darse cuenta del dinero falso. Entonces, así el creyente debemos estudiar la palabra verdadera, las verdades que están aquí contenidas en su palabra, para poder de una vez detectar cualquier mentira del enemigo. Entonces, hermanos, en resumen, hemos visto en esta tarde brevemente que debemos amar su palabra, y ese amor a la palabra de Dios se expresa meditando todo el día queremos amar su palabra, y esto se expresa meditando todo el día en ella. Y que al meditar todo el día en ella podemos obtener una sabiduría superior a cualquier fuente humana. Pero esa sabiduría se obtiene cuando convertimos toda esa meditación en obediencia. Y que además esta sabiduría, esta palabra nos da dirección en la vida. Y además esta palabra nos da claridad
nos da seguridad, nos da deleite. Amemos su palabra, meditemos todo el día en ella y sobre todo, hermanos, obedezcamos. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque aquí lo dicen en el verso 98, lo dice, me has hecho. Es obra de Dios, es gracia de Dios, es Dios. No somos nosotros que nos hemos hecho, es Dios, el Espíritu Santo, que nos hace, que nos da de su gracia para poder obedecerle, ser sabios y vivir en su voluntad. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añade bendición a nuestras vidas, oh Padre. Ayúdanos, oh Padre, a que meditemos todo el tiempo en tu palabra. Que tu palabra, Dios, sea nuestro deleite. A que constantemente pensemos en ellas, oh Dios. Ayúdanos a obedecerla, Padre. Ayúdanos a obedecer tu santa y buena palabra, Dios. Ayúdanos a adquirir la sabiduría, a compartirla con otros, a seguir tu dirección, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén, hermanos. Se bendiga al hermano José. Amén. Y de inmediato